a esta certificación, que es la certificación de Meditación 2.0, El Cuerpo Miente. Es una certificación muy diferente y prácticamente igual a todas las que ya están acostumbrados. Es diferente por cómo vamos a dar el enfoque de la información y cómo vamos a hacer el tratamiento, tanto de la meditación como de los movimientos en cuanto a Tai Chi y en cuanto a Chinen, o a Qigong directamente. Esta certificación lo que lleva es a observar un poco más detalladamente eh, cómo es la comunicación que tiene la mente con el cuerpo y viceversa. Durante mucho tiempo, mucho tiempo, hasta ahora inclusive, se creía que cuerpo y mente estaban separados, que por un lado era la enfermedad física, por otro lado era la enfermedad mental, y que no tenían una relación una con la otra. A partir del surgimiento de la psiconeuroinmunología, eh, se vio, se entendió y se comprendió que hay actividades normales y básicas del cuerpo que repercuten en las actividades normales y básicas del cerebro, y que las actividades normales y básicas del cerebro repercuten en las actividades normales y básicas del cuerpo. Hay veces que en el día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, hablar de PNI o psiconeuroinmunología es como decir, ¿de qué me estás hablando? Es un título un poquito largo para abarcar, no sé si tanto o tan poco. Eh, la psiconeuroinmunología se desarrolló en la década del 70. Es una de las casualidades que más me llamó la atención. Eh, la psiconeuroinmunología se desarrolló en América. Eh, de la mano de la psicología, que estudia la mente, psicología y psiquiatría en el estudio de la mente, neurología en el estudio hormonal, uh, inmunología en el estudio bioquímico del cuerpo. Cuando se estudiaron estas tres formas, se estudiaron de casualidad. Tanto un neurólogo clínico y un psicólogo en la década del 70 se juntaron a hacer un estudio sobre la influencia de lo que se llama el perro de Pavlov en ratas. No sé si conocen lo que es el perro de Pavlov. El perro de Pavlov es la teoría en donde los sujetos, las personas, los animales, los entes, están propensos a seguir una indicación que les produzca una motivación. Pavlov, un ruso, utilizó a su perro para hacer esta demostración, por eso es el perro de Pavlov. Y la demostración era que, tocando una campana, colocaba comida hasta que el perro entendía que tocar la campana era comer. Entonces después tocaba la campana y no le dejaba comida, y el perro seguía viniendo a querer comer cada vez que escuchaba la campana, aunque no hubiese comida. Esto es una manipulación de hábito. A los niños les pasa, a nosotros como adultos también. Suena el despertador y nos levantamos como torpedo porque ya es tarde. Nos olvidamos de desconectar el despertador o el teléfono y el domingo suena a la misma hora y nos levantamos de la misma manera, hasta que nos damos cuenta que es domingo. Ese es el experimento del perro de Pavlov. Estos dos médicos hicieron una experiencia con ratas en donde lo que hacían era darles agua con, eh, bueno, acá no sé cómo le dicen, es sucaril, pero es edulcorante. Ahí está. Agua con edulcorante a las ratas y les inyectaban un inmunodepresor.
las ratas comenzaron a asociar que el agua dulce que tomaban las hacía enfermar. Entonces dejaron de tomar el agua dulce. Al mismo momento le sacaron el inmunodepresor. Entonces, la información que llegó al cerebro de las ratas fue efectivamente, dejamos de tomar esa agua y el sistema inmunológico subió. Si tomo esa agua, el sistema inmunológico baja. Y el cerebro lo fijó. Lo fijó como una realidad concreta. El paso siguiente que hicieron fue quitar el agua normal y volver a poner agua con edulcorante. Y solamente eso, no les inyectaron más inmunodepresores. ¿Saben lo que ocurrió? Al sentir el agua dulce, el cerebro le mandó la indicación al cuerpo de que el sistema inmune estaba bajo y empezó a mandar química al cuerpo. Y la mayoría de las ratas se murieron. Así, con esa experiencia, surgió la psiconeuroinmunología. Y esto es interesante decirlo porque en nuestro imaginario mental creemos que todas las experiencias y todos los surgimientos de investigación, incluso de las disciplinas y de las disciplinas de salud, son saludables, son inofensivos. No, no. En el medio de toda esa investigación hay daños colaterales, diría nuestro amigo Trump. Uh, por eso siempre les digo que no pregunten cómo es que se midió el tiempo de un ciclo de sangre, porque no hay mucha forma de medir cómo circula la sangre por el cuerpo. Bueno, a partir de esta experiencia en la década del 70, surge esto, la psiconeuroinmunología. Y está apoyada la psiconeuroinmunología básicamente en una sola estructura. Y esa estructura es el estrés físico y la asociación del estrés físico al estrés mental. Ahora bien, hay diferentes acepciones de estrés. Cuando nosotros estamos hablando de niveles de estrés, no estamos hablando del estrés cotidiano. No estamos hablando, ay, me siento estresado, ay, en este momento estoy con ansiedad, me voy a ir a tomar un cafecito, me quiero comer un chocolate. En realidad, estrés se le denomina a cualquier situación traumática que afecta al cuerpo o a la mente. Y esas situaciones traumáticas o modificatorias pueden ser momentáneas o pueden sostenerse en el tiempo. Si son momentáneas, son críticas. Si se sostienen en el tiempo, son agudas. ¿Sí? Es decir, tengo una crisis, es en el momento. Mantengo una enfermedad en el tiempo, ya tengo una enfermedad aguda. Eso es estrés. Para el cuerpo y para la mente, el estar enfermo es un estado de estrés. Para nosotros, en el concepto coloquial, no lo interpretamos como estrés. Lo interpretamos como la sensación de sentirse enfermo, la sensación de sentirse agotado, la sensación de sentir desgano. Esas sensaciones que nosotros coloquialmente las nombramos así, son grados de estrés del cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Más o menos. Van a querer un manual, ¿no? De esto. Sí, maestro. De hecho, yo le iba a decir, no, no es cierto. Sí, podemos empezar desde cero. Podemos empezar desde cero, porque no nos ha dicho del manual. Maestro, lo que está diciendo es de la psicología del condicionamiento, ¿no? Sí, Sí, condicional, ¿no? condicionamiento, sí. Sí, ok. Ah, pero de esta manera se pudo demostrar que el condicionamiento, tal cual como lo marca
la psicología y la psiquiatría clásica, se aplica a los aspectos hormonales y a los aspectos bioquímicos del cuerpo. Si el cerebro cree que algo es real, va a activar todos esos mecanismos dentro del cuerpo para mitigar eso real que cree o para acentuar eso real que cree. En el caso de las ratas, el cerebro creía con fundamento, porque si nos ponemos a observar el experimento es con fundamento, en el mismo momento que le sacaron el agua, le sacaron los inmunodepresores, entonces el cerebro sí se confundió, y esto es un término bastante interesante e importante para todos, el cerebro se puede confundir. Por eso existen tantos practicantes de muchos años que se creen maestros y nunca practican. Esa es una explicación que doy yo ahora, a mi amigo Abraham. Eh, entonces, el cerebro se confundió y cuando tomó agua, lo que, lo que hizo el cerebro fue leer lo que estaba tomando, sentir lo que estaba tomando, sentir líquido y sentir el dulzor e interpretar que eso ya bajaba las defensas. Entonces, cuando bajan las defensas, el cerebro empieza a mandar cierta cantidad de hormonas, cierta cantidad de elementos químicos al cuerpo para defender al cuerpo frente a la inmunodepresión. Cuando se nos empieza a acelerar el corazón, cuando empezamos a temblar frente a una situación que es de riesgo, el cerebro interpreta estrés como riesgo, eh, empezamos a tener taquicardia. Tenemos taquicardia porque se empieza a elevar la tensión dentro del cuerpo y empieza a fluir más fuerte la sangre. Empezamos a temblar porque dentro de nuestro sistema se empieza a inundar de cortisol. El cortisol se genera en unas glándulas que están por encima de los riñones y básicamente es una inyección de azúcar adrenalínica. Entonces, cuando nosotros sentimos que estamos en peligro, cortisol, adrenalina, azúcar, y todo el sistema está en alerta, todo nuestro cuerpo está en alerta, ya sea para un ataque físico, para un ataque bacterial, no importa para qué. Muchas veces no nos damos cuenta de esas alertas si es una gripa. No sentimos que el cuerpo está mandando cosas porque estamos enfocados en que, ay, me siento de la chingada. Pero el cuerpo en ese momento está mandando cosas. Porque si no, esa sensación que tenemos de que nos sentimos de la chingada es mucho más grande. Ya no nos sentimos de la chingada, nos sentimos que atravesamos y pasamos 5 kilómetros de largo la chingada. ¿Qué pasa? El cuerpo empieza a recibir todo eso, pero sin liberarlo. No tiene a dónde liberarlo. Porque las hormonas y la parte bioquímica ahí no se equivoca. Llegan todos, llegan todas las plaquetas y dicen, vamos a tirarnos unos guantes. Y están todos así parados mirándose porque no hay a qué tirarle un guante. Porque el cerebro se confundió. Entonces eso genera inflamación y la inflamación genera una distrofia dentro de los órganos. Distrofia significa que los órganos comienzan a funcionar mal. Y si eso se hace sistemáticamente, comienzan a fallar todos los sistemas endocrinos. Y el cuerpo, vale, eso es lo que le pasó a las ratas. Porque tarde o temprano necesitaban tomar agua. Y cuando tomaban agua, la orden del cerebro era la misma. Y generaban inflamación y distrofia. Tenía sed la rata, iba a tomar de vuelta hasta que no lo aguantaron. Y se empezaron a morir. ¿Sí se entendió hasta ahí? Es la parte más tristonga de todo esto. Pero a partir de todo esto, se pudo entender que el concepto de que la mente guía al cuerpo es real. Lo que nosotros utilizamos en las disciplinas, sobre todo en las disciplinas chinas, en donde el chi sigue a la mente y la mente ilumina al cuerpo,
es ese mismo proceso de entendimiento del cerebro. Al cerebro le llega la información y la energía, le llega el chi. Y el cerebro da la orden al cuerpo de qué es lo que tiene que ocurrir con esa información. Esa es la iluminación del cuerpo, si lo vamos trasladando de un lugar a otro. ¿Cómo se ilumina el cuerpo? Se ilumina a través de lo que ya hemos hablado, que es eh, el nervio vago, columna vertebral y nervio vago. Entonces, cuando estamos hablando de columna vertebral y nervio vago, casualmente, estamos hablando de Duma y Remay. Y Duma y Remay son los dos meridianos que regulan el nivel energético y el equilibrio de órganos en todo el cuerpo. Cuando nosotros empezamos a observar eso, decimos, bueno, nosotros desde las disciplinas lo interpretamos de esta manera. Desde la ciencia médica se interpreta desde esta otra manera, pero resulta que hace un tiempo la ciencia médica empezó a observar otras cuestiones que explican desde el sistema médico el conocimiento de disciplinas. Es interesante, porque hay que aclarar algo. Por ahí cuando se habla de psiconeuroinmunología, que sí se estudia en universidades, que sí hay una cámara de psiconeuroinmunología, sí hay muchísima bibliografía, ocurre que no hay una licenciatura en psiconeuroinmunología. Solamente existe para posgrados. Porque la psiconeuroinmunología es una observación profesional de la atención de cuidados a pacientes. Entonces, el neurólogo, que ya es especialista, hace un doctorado en psiconeuroinmunología para tener una observación diferente de sus pacientes, para poder manejar un criterio diferencial dentro de la profesión. Y en psiconeuroinmunología no hay solamente psicólogos y psiquiatras, neurólogos e inmunólogos. Hay reumatólogos, hay kinesiólogos, hay deportólogos, porque la psiconeuroinmunología también atiende un espacio de la biomecánica física. Y la biomecánica física es cómo se mueve el cuerpo de manera natural y cuál es la reacción que tiene el movimiento del cuerpo dentro de la corteza cerebral. Y el cuerpo se mueve en 3 dimensiones, pero lo vamos a dejar un poquito más para adelante porque si no, no vamos a hablar de todo en este momento. ¿Dudas, preguntas, consultas, palito, bombón, helado? ¿No? ¿Nada? Entonces, la psiconeuroinmunología hizo ensayos de meditación, pero no de meditación con técnica, sino de estados meditativos. ¿Qué es un estado meditativo? Un estado de relajación, un estado de respiración, un estado de pensamiento, un estado de visualización. No aplicando una técnica definida a la psiconeuroinmunología. Y en esos estados comprendieron o pudieron medir, mejor dicho, que el cerebro hable y despliega a través de la respiración toda la farmacia biológica del ser humano. A través de la respiración y de la calma regulatoria de la respiración, abre toda la farmacia. Y se ponen como si estuviésemos en el Candy Crush, por explicarlo de alguna manera. Se nos pone el panel acá, nuestro cerebro tiene un panel acá, y dice, bueno, estamos todos tranquilos, en calma y relajados, a ver qué le pasa al tobillo, porque ahora tengo tiempo. A ver qué le está pasando al molar derecho, porque ahora tengo tiempo. A ver cómo está la orejita, ahora tengo tiempo. Este va para acá, este va para acá,
y este va para acá, con total tranquilidad. ¿Por qué? Porque la respiración genera la calma de oxígeno que necesita el cerebro. Uno de los males que está detallado dentro de la PNI es la mala oxigenación cotidiana. Uno de los males de los cuales habla la medicina tradicional china es de la falta de flujo de oxígeno en sangre, en xue, al cerebro. Entonces se empiezan a compensar los criterios del conocimiento y eso es muy, muy interesante. Con respecto a los manuales, Adriana, porque yo sé que tú necesitas primero los manuales, porque si tú no evalúas los manuales no puedes seguir adelante con esto. Eh, vamos, eh, tengo un problema, lo tengo yo. Yo les puedo dar una introducción a cada una de las cosas y el manual de Chinen Chikung y el manual de meditación, porque es lo que generalmente se utiliza dentro de los materiales. Pero tengo otro manual y es un manual ajustado a cada uno de los términos que nosotros vamos a manejar con cada una de las explicaciones en detalle de cada una de las cosas, pero no lo voy a regalar. Esa es la realidad. De hecho, en algún punto, en algún momento, y se lo dije a la maestra Tere, sí, se los voy a dar. Después dije que no. Porque ese manual me llevó demasiado tiempo poder realizarlo y tiene casi 600 hojas. Y son todas 600 hojas de conocimiento, puro, concreto. Es casi un manual universitario. Entonces, sí, en los manuales generales, la información general se las voy a dar, claro que sí. El otro manual, si lo quieren, me contactan y vemos. ¿Eh? Esa es la realidad concreta. Um, Dentro de toda esta estructura, se pudo ver que la respiración tiene dos beneficios más allá de la oxigenación. La respiración, si es una respiración metódica, controlada y sostenida en el tiempo, realizada frecuentemente, tiene la capacidad de darle plasticidad a la fascia. No a toda la fascia. Estamos hablando de fascia abdominal y torácica. Pero cuando se mueve la fascia abdominal y torácica, se mueve la fascia lumbar. Al moverse la fascia lumbar, se relaja el sistema simpático. Y el sistema simpático, creo que ya se los he dicho en otro momento, pero se los vuelvo a repetir, es desde abajo de omóplatos hacia arriba hasta los hombros, toda una cadena muscular que está al costado de la columna, que es la que maneja la tensión del 70% del cuerpo. Hoy por hoy, esos sistemas o esas sensaciones de ansiedad, de rigidez y de estrés físico se reflejan a través del simpático, de la tensión que tenemos en toda la parte escapular y superior. Entonces, la respiración no es algo tonto ni algo absurdo, es algo muy importante. Pero por otro lado, la respiración tiene otro beneficio, que no es un beneficio asociado a la respiración, pero que proviene de la respiración. Y este beneficio es que al tener movimiento la fascia, comienzan a soltarse, lo voy a decir de una manera muy bruta, pero
todo el sistema nervioso o micronervioso que tiene el cuerpo comienza a ajustarse o a poder moverse si está mal colocado y a poder respirar. Y eso significa una mayor conductividad eléctrica dentro del cuerpo que redunda en mayor cantidad de información medular. Entonces, si el cuerpo puede mandar más cantidad de índices eléctricos, le está mandando al cerebro más cantidad de información detallada. Si la fascia está rígida y las extremidades nerviosas están acorraladas, son poca la información que le puede llegar al cerebro y siempre va a ser la misma. Va a ser la misma porque es lo que realmente están viviendo los nervios, tensión. Entonces, frente a la tensión, el cerebro constantemente está enviando dosis de cortisol. Esas dosis de cortisol que el cerebro envía constantemente a una persona son las que hacen que una persona diga, a ver, me hice mis 2 ayunos semanales, porque me dijeron que ayunar hace bien. Como mis frutitas, tengo una comidita balanceadita, no me tragoneo todo. Es más bien como lo justo y necesario, y hay veces que siento que me quedo con apetito. Y llevo así haciendo este plan y salgo a caminar y me muevo y le bajé a la cheve, le bajé al cigarro y hago todo eso, pero sigo hinchado como un sapo esfuerzo. No se me bajan los niveles. Y no se bajan los niveles porque al producir cortisol se está enviando más cantidad de inyección de sangre, inyección de azúcar a sangre. Entonces el cuerpo, todas esas inyecciones de azúcar que son micros, que van llegando constantemente, no las disuelve. Sí, mi amor. Papi, ahorita no se me hace lotería. Sí, bebé. Eh, todas esas microinyecciones que va enviando el cerebro, que va diciendo, oye, hace falta y hace falta, no se disuelven, se van acumulando. Todo ese cortisol que va llegando al cuerpo no se disuelve, se va acumulando. Y el cortisol se acumula en órganos, básicamente se acumula en estómago, ¿cómo se llama? En la parte digestiva, todo aparato digestivo. Porque es lo que más cantidad de sangre consume dentro del cuerpo. Entonces, hay motivos por los cuales ocurren esas cosas. Y eso nosotros, si lo vamos a observar desde el punto de vista del Qigong, podemos entender por qué sacudir el chi hace que el cuerpo se relaje, hace que cambie la respiración y hace que si lo hacemos cotidianamente durante X cantidad de tiempo, baje el índice de azúcar, de glucemia. Porque de alguna u otra manera, sacudir el chi está relajando los músculos, está soltando la fascia, permite que el cuerpo empiece a reoxigenarse, manda más oxígeno por sangre al cerebro, al soltarse la fascia, las terminales nerviosas empiezan a regularse y la información cambia. Entonces el cuerpo deja de disparar cortisol. Simplemente por eso es saludable. Simplemente por eso bajan los niveles de glucemia. Hay otro tema que se llama niveles de glucemia. ¿Cuál es un nivel de glucemia sano y lógico? Porque tener glucemia es normal. No existe una persona sin glucemia. El índice normal de glucemia
es el que hace que una persona se sienta saludable independientemente del análisis bioquímico. ¿Y por qué digo esto? Porque en las últimas 5 décadas, la Organización Mundial de la Salud fue bajando sistemáticamente lo que debe ser el índice normal de glucemia. Es decir, hace 60 años atrás, el índice normal de glucemia era 380. Hoy es 190 el límite para ser medicado. ¿Qué es lo que produce la medicación? Lo mismo que el perro de Pablo. Entonces, así como hay cosas positivas en las disciplinas y hay cosas negativas, en la medicina también hay cosas positivas, como esto que se está viendo en la psiconeuroinmunología, pero hay cosas negativas que están atadas a la parte comercial de la medicina. Como también dentro de las disciplinas chinas está atada a la parte comercial. Tenés que comprar el zapatito de Tai Chi porque si no, no podés practicar Tai Chi. Si no tenés el zapato Kung Fu, en realidad no podés hacer Kung Fu porque para Kung Fu no podés usar un zapatito de Tai Chi, tiene que ser el Kung Fu. Si vos tenés 6 botones en la chaqueta, significa que estás haciendo Qigong, pero si tenés 7, estás haciendo Kung Fu. No podés cambiar, tenés que tener 2 chaquetas diferentes para cada disciplina. Eso también es comercio. Porque uno puede practicar con botas texanas y encuerado cualquier disciplina. No es necesario tener una cantidad de botones, ¿sí? Eso uno lo entiende desde la parte racional. Las otras partes que son más ortodoxas tienen generado su negocio con respecto a eso. Lo mismo pasa con la medicina. Y lo mismo pasa con cualquier otro producto y o servicio que existe en el mercado. Cada uno tiene sus pros y sus contras, sus mañas y sus brillos. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta este momento? Sácalo, Gina, sácalo. No, maestro, no tengo ninguna duda. Sucede que todo esto es nuevo para mí. Entonces, no Pero no es puedo tan compararlo complicado. con nada que haya escuchado anteriormente. Sí, No es tan complicado. ni tengo información. Sí, es nuevo todo para mí. Eh, Ustedes tienen acceso al primer gran método, que iba a comenzar hoy, pero hoy tuve alteraciones lumínicas en la zona ya, que se llama CFE, ¿eh? Que se rompe algo, te cobran $17.000 en la factura, ¿no? Y después se rompe algo y te traen algo de la década de 30 para arreglarlo. Pero bueno, y acá últimamente yo vivo en un complejo que son 8 cerradas. Y es por semana la cosa. Parece que entran a sorteo. Ponen un bolillero y dicen, esta semana se van a romper los de acá, esta semana los de allá, esta semana los de allá, y así. Y van rotando. Es increíble. ¿Qué pasa, bebé? Sí, bebé. Ah, les digo, ustedes tienen el acceso al primer método que iba a comenzar hoy, pero va a comenzar mañana. Y el primer método se va a hacer desde este tipo de observación. Entonces, sí se van a estar acostumbrando a este tipo de información. Que después se van a dar cuenta que no es una información tan pesada. Pesada es al inicio por los términos, porque uno tiene que acostumbrarse a entender algunas cuestiones biológicas y porque es parte de estudio profesional. Pero en realidad no es tan pesado. Una vez que ya se acostumbraron, es como ser chino. Ah, sí, es cierto que vamos a hacer chino. Sí, maestra Tere. Pudiera ser que el cortisol genere una especie de adicción en el cuerpo.
todo lo que manda al cuerpo, toda la farmacia del cuerpo, no genera adicción, genera acostumbramiento. Ok. Entonces se Esto, podría, esto es como el ibuprofeno. ujú, ok, Eh, Me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno. Me duele la cabeza de vuelta, me tomo otro. Me duele otra vez, otro. Ya a la 20ª vez que me tomo ibuprofeno, ya no me tomo uno, me tomo dos, porque uno ya no me hace nada. Entonces en el cuerpo va pasando lo mismo. El cerebro va inyectando cortisol. El cuerpo se va acostumbrando a ese cortisol y se va inflamando. ujú, Entonces a la próximo envío va a ser un cortisol y un cuartito. Un cortisol y medio. Dos cortisoles. Tres, cuatro, cinco. ok. Pudiera ser que una persona que está con un estrés constante, que ya es, pues ya tiene los niveles de causar enfermedad en el cuerpo, buscara de alguna manera situaciones en las que, obviamente a través del estrés, estuviera generando constantemente el cortisol para que el cuerpo siga como adaptado a eso. No lo sé. Ok. No lo sé porque si el cuerpo no tiene cómo liberar el cortisol, porque el cortisol sí se va a distribuir en el cuerpo y ese cortisol va, va, va a generar azúcares. Esas azúcares, que es la glucosa, se va a distribuir en sangre. Y el cuerpo va a entrar con el cortisol en estado de alerta. Bien. Si no se puede liberar, el cerebro no va a seguir mandando. Y ese es también un tema. Ese es un tema porque cuando el cerebro manda una vez y no hay respuesta, manda dos veces, no hay respuesta, manda tres veces y no hay respuesta, le van a pedir la cuarta vez y va a decir, no hay respuesta, ¿para qué lo voy a mandar? Es como Pedro y el lobo. Es que uno, uno después de empezar a leer todo esto y a interpretarlo y a llevarlo a la práctica, se empieza a dar cuenta que muchas de las cosas antiguas que leíamos, que nos contaban las historias, las anécdotas, están todas vinculadas. Todo es conocimiento, es increíble, es increíble. Ya voy a aparecer como Jim Carrey en el número 23. No sé, ¿vieron la Es- película esa? No, ¿no? Que había el número 23 en todos lados. Esto se me vino por, bueno, por pensar que la adrenalina de alguna manera también genera como esta adicción a sentirla, ¿no? A ese shot. Sí, sí, de hecho a mí me pasó eso. Pero, pero esa adicción a sentir la adrenalina no es un... Si bien es una adicción, igual que la adicción al enamoramiento o la adicción a la lectura, la adicción a cocinar, necesitar hacer algo y que si no lo haces te sentís mal, sí, eso genera una adicción. Hay muchas adicciones, y que son adicciones positivas, no tienen por qué ser precisamente negativas. Eh, la adicción a la adrenalina es una adicción deportiva. Mm, No hay mucha gente en estado de quietud que tenga una adicción a la adrenalina. Eh, la adrenalina se genera a través del riesgo. Entonces, si no, y eso es el canal hipotálamo adrenalínico. Eh, si, si no hay riesgos, no hay adrenalina. Por eso hay gente que es muy sedentaria y que necesita ir al casino constantemente. Y no es tanto la adicción al juego. La mitad de la gente no es adicta al juego, es adicta a la sensación adrenalínica que les produce el juego. Pero, ¿conozco el caso? No, porque no es.
Ese es el, el caso, si es el que yo creo, eso es una insuficiencia alimentaria. Y ya está, y ya con eso no hay. Si el cuerpo, así como tiene su farmacia, el cuerpo necesita que le traigan a los proveedores. Es decir, yo reparto, ¿cómo se llama? Reparto sandías, y reparto plátanos y reparto mandarinas. Bueno, necesito que me llegue la vitamina D, necesito que me lleguen los minerales, necesito que me llegue la vitamina C. Hago mis compuestos y ahí tengo más sandía para repartir, más mandarina. Pero si no me están llegando los proveedores que me traen la materia prima, no tengo que repartir. Y ahí colapsa. Y eso está pasando. Eso pasó. Ok, yo pensé en esto porque tengo ahorita un caso en el que de alguna u otra manera se tiene una vida o debería de ser como una vida tranquila, ¿no? Llevadera, arreglada, todo en orden, pero la persona está en en esta constante, yo lo vi así como necesidad de sentirse estresado por algo. Está todo tan en orden en su vida que cualquier cosita es como el motivo para buscar el estrés, pero al extremo, ¿no? Este estrés ya patológico para que su cuerpo obviamente genere este cortisol y lo esté llevando constantemente. Vamos, Ah, bueno, como... eso sí es adrenalina. Eso sí Ah, es. ok, ok, Porque necesita sí, generar un estado que lo lleve a un pico para sentirse activo. sí, exacto. Ok, ok, gracias. Eso sí es adrenalina. Pero bueno, también pasan otras cosas. Algo que hasta el momento, hasta hace unos años, porque esto, la PNI surgió en la década del 70, pero se hizo fuerte a finales de los 90. Chino. Eh, por eso me van a escuchar decir que creo que a Tere ya se lo dije, para mí el doctor Pan fue un adelantado. Todo esto, ah, yo creo que quizás su posición política lo llevó a conocer diferentes esferas también aquí en América, ¿no? Eh, y todo esto está, Chinen está fundamentado casi en PNI. Todo tiene un proceso de PNI explicado dentro de Chile. Es increíble. Y son las mismas épocas, en los mismos tiempos, digamos que bajo las mismas circunstancias. Bueno, una de las cosas importantes es esta creencia de que los estados emocionales son estados psicológicos. Eh, Se hicieron demostraciones de laboratorio y demostraciones no solamente químicas, sino físicas. Ahí está. Eh, de que el cuerpo tiene alrededor de nuestro cuerpo, incluso en sangre, diferentes células que tienen neurotransmisores. Y esos neurotransmisores tienen una pata que se activa sola, pura y exclusivamente con emociones, con ninguna otra cosa. Entonces, las emociones también son sujeto de información del cerebro. Dentro de las disciplinas chinas existe esto de que las emociones se van acumulando en alguna parte de un órgano hasta que ese órgano se enferma. ¿Sí? También existe dentro del pensamiento filosófico chino que las emociones en sí no existen, que las emociones son un pensamiento y que la fuerza de ese pensamiento hace que ese concepto pensado se transforme en una emoción. Si vemos eso y vemos que tenemos células en todo el cuerpo que tienen terminales nerviosas que solamente se activan a través de una emoción, no está
tan lejos ni tan desacertado que una emoción se acumule en un órgano y haga fallar el órgano. Tampoco está tan desacertado que al tener una rama de conexión y de activación, esas células sean eh, células cognitivas. Y si es una célula cognitiva, es una célula de pensamiento. Por lo tanto, las emociones se crean también a través de la explicación alopática, a través de una célula de pensamiento. Como diría mi abuela, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. ¿No, Tere? Todo esto que estamos hablando, lo vamos a ir desglosando para ver cómo actúa nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra farmacia, los meridianos, la fascia, nuestro sistema eléctrico, las creencias de cómo observamos todo ese sistema, todo ese conglomerado, cómo actúa con la meditación, con el tai chi y con el qigong. En el paso a paso. Lo que van a hacer ahora es algo muy simple, porque ahora ya incorporaron ciertos puntos que son fáciles de entender. Entonces ahora lo que van a hacer es sentarse, ponerse en una posición cómoda, cerrar los ojos, mantener la cabeza levantada, no baja, levantada, llevar los omóplatos hacia atrás con los hombros y respirar con ojos cerrados. A medida que vayan generando sus respiraciones, siempre son respiraciones de 4 tiempos. Inhalo, sostengo, exhalo, sostengo. A medida que van respirando, respirando y respirando, vayan soltando ustedes con suavidad el cuerpo y sigan respirando hasta que se den cuenta en algún momento en qué posición quedaron luego de haber soltado el cuerpo y qué tan cómodos se sienten.
sin dejar de respirar, permitan que el cuerpo se vaya relajando. Ustedes suéltenlo y dejen que el cuerpo vaya adoptando la posición que el cuerpo quiera. Relax. Esperaban que lo diga largo, ¿no? Lo dije cortito. Bueno, primero, ¿cómo se sienten? Segundo, de cualquier forma en que nosotros coloquemos el cuerpo naturalmente va a ir a postura neandertal. ¿Por qué? Se dice dentro de la kinesiología y dentro de la ortopedia que el cuerpo humano tiene dos posturas fundamentales, la sapiens y la neandertal. Más allá, más allá de que ya se ha descubierto que dentro de nuestro ADN tenemos un porcentaje sapiens, un porcentaje neandertal, un porcentaje esto, un porcentaje lo otro, ¿no? Más allá de eso. Eh, ¿Por qué? Porque se dice que la postura neandertal es la postura física más eh, definida para el fortalecimiento de todo el cuerpo. Dentro de los órdenes del desarrollo humano, los neandertales fueron los que tenían brazos, piernas, tórax y sistema respiratorio más fuerte que el de todas las otras razas. Pero nosotros adoptamos una postura sapiens, que es una postura en donde se privilegia al cerebro y no al cuerpo. Se deja de lado el cuerpo para privilegiar al cerebro. Ah, Se dice que lo más óptimo es encontrar una postura intermedia. Y la postura intermedia es la postura de artes marciales. Rodillas flexionadas, cadera relajada,
hombros hacia abajo, mentón 45 grados. Eso lo tienen todas las disciplinas marciales. Esa postura favorece tanto cuerpo como desarrollo cognitivo. Este ejemplo de la postura ajustada a la respiración, porque se ajusta por respiración, es uno de los ejemplos de la investigación de la PNI con respecto a la meditación ajustada a la respiración. De un muestreo de más de 200.000 personas, el 98% del muestreo volvió a esa posición. Y un 98% de un muestreo de 200.000 personas es un huevo de gente. Porque para hacer un muestreo, no sé si ustedes lo saben, necesitan tener al menos 2 grupos iniciales, 2 grupos de referencia, 2 grupos testigos y los 2 grupos de estudio. Entonces, hacer un muestreo de 200.000 personas equivale a hacer un muestreo de 8 por 2, 1.600.000 personas. Y el 98% llegó a la misma postura que llegaron ustedes. Hombros caídos, relajado suavemente hacia el frente, cabeza hacia abajo, espalda derecha pero no recta. Eso genera tranquilidad física, tranquilidad respiratoria y tranquilidad mental al mismo tiempo. Eso desde el aspecto de la psiconeuroinmunología. Desde el aspecto de las disciplinas, la postura correcta. Y es una postura natural del cuerpo. El cuerpo tiene, vamos a explicar solamente esto, el cuerpo tiene 3 dimensiones. Una dimensión frontal, una dimensión lateral y una dimensión rotativa. Es decir, el cuerpo puede ir hacia el frente y hacia atrás y hacia el frente en cualquier movimiento. El cuerpo puede ir de un lado hacia el otro en cualquier movimiento. Con las piernas también, con los pies también. El cuerpo puede rotar en cualquier movimiento. Podemos rotar manos, podemos rotar pies, podemos rotar cuerpo, podemos rotar cabeza. Esos son los 3 grados o los 3 niveles que tienen los cuerpos. A eso se les llama nivel tridimensional de movimiento. Son las 3 dimensiones del cuerpo. Cada una de esas dimensiones del cuerpo puede generar el movimiento de 1, 2 o varios huesos, músculos y tendones. Cuando se generan movimientos de varios huesos, músculos y tendones al mismo tiempo, se dice que esos movimientos son movimientos atléticos. Y esos son los que generan la mayoría de las disciplinas físicas. Y ya en este caso estamos hablando de disciplinas físicas, no solamente a las marciales, no solamente a las orientales, sino a todas las disciplinas en donde se trabaja el físico: básquetbol, fútbol, natación, gimnasio si quieren. Gimnasio, hay una comilla en el gimnasio, porque muchas veces en los gimnasios se trabajan solamente grupos de músculos y a veces son muy acotados esos grupos de músculos. Pero en líneas generales siempre se puede trabajar en cualquier parte de deporte grupos de músculos completos. La cadena completa de columna, la estructura completa de piernas, la estructura completa de brazos, la estructura completa de cuello y cabeza. Y muchas veces todos esos grupos juntos. Eso es lo óptimo. Eso es lo óptimo porque cuando nosotros podemos mover el cuerpo completo,
significa que podemos reacomodar la estructura ósea completa dentro de nuestra funda, y esa funda es de carne, esa funda es de fluidos, esa funda es de piel. Si nosotros no podemos mover el cuerpo completo, parte de esa funda se atrofia. Al atrofiarse esa parte de esa funda, lo que nosotros estamos hablando anteriormente, la fascia se empieza a resecar y a pegar, a adherir. Los fluidos comienzan a dejar de fluir. Los tejidos se comienzan a morir. Y los fluidos interventrales comienzan a expandirse. Entonces, en ese momento es cuando los cuerpos comienzan a adelgazar estrepitosamente, a no tener ningún tipo de gusto y a empezar a inflamarse, sin poder sacarlo porque el fluido es interior. Solamente con un drenaje se sacan los fluidos interiores. Así es como comienza a decaer el cuerpo, por la falta de movimiento. La falta de movimiento, siempre y cuando hablemos de un cuerpo medianamente sano. ¿Qué es un cuerpo medianamente sano? Un cuerpo que se hidrata y un cuerpo que adquiere alimentación. Un cuerpo que toma sol, un cuerpo que es exigido. ¿Qué es ser exigido en un cuerpo? Que si tengo que ir a la tiendita que está a 1,5 cuadras, un cuerpo exigido va caminando. Un cuerpo no exigido se sube al carro para ir a una tienda a 1,5 cuadras. Y ese es un mal que se está generando en todas las sociedades. Por cualquier cosa, se bajan de un edificio, en vez de bajar 2 pisos por escalera, que no es nada, prefieren esperar 10 minutos un ascensor. Bajan del ascensor y en vez de ir a la puerta de entrada para ir a la tienda, van al garage, se suben al carro y van a la tienda en carro. Empezamos a generar de manera consciente, porque es consciente el hacer eso. Si ustedes hablan con las personas que hacen eso, lo que en realidad están pensando, no se los van a decir así directamente, quizás se lo van a adornar, pero qué hueva, tengo que bajar una escalera, qué hueva, tengo que ir caminando 1,5 cuadras. Pero ese qué hueva significa que dentro de 20, 30, 40 años el cuerpo va a necesitar atención médica. Y en 20, 30, 40 años, el cerebro va a estar lo suficientemente preparado como para empezar a decirte, ¿te acordás qué hueva? Y empiezan problemas por fallos emocionales. No solamente ya están los fallos físicos, sino que se suman los fallos emocionales por cuestiones muy simples, muy chiquititas. Mañana vamos a empezar a ver, nos va a llevar, van a ser varios días. Acuérdense que tenemos 8 semanas por delante. Vamos a empezar a ver el Su Chanfa, pero no lo vamos a ver desde el aspecto de Su Chanfa. O mejor dicho, sí, lo vamos a ver desde el aspecto de Su Chanfa, pero vamos a ver cómo influye cada una de las frases realmente a nivel físico. ¿Qué significa exactamente cada una de las frases traducida del nivel mental al nivel físico? Es asombroso. Realmente es asombroso. ¿Qué es lo más lógico que tiene que pasar? Tienen que saber el Su Chanfa.
porque como esto ya es certificación, no me voy a detener a explicar cuáles son las 8 frases, ni a decir estudien las 8 frases. El que no la sabe se queda en el camino. Qué malo que está el maestro. Estoy muy exigente. Sí, sí. Al fin. ¿Y quién se va a quejar, eh? Bueno, dudas, preguntas, consultas, palito, bombón helado antes de que este humilde servidor se vaya a bañar a la Sofi. 3 veces vino a que la... Ah, porque ahora se empezó a bañar en el baño con ducha. Entonces, me hace llevarle todo el coso ahí a la ducha y se pone a jugar en el agua. Ahí se cree que es un parque acuático. Entonces, ahora desesperada, todos los días se quiere bañar. Dale, Klaus, dime, ¿qué pasa? No, no, maestro, bueno, me quedé con lo que dijo de la emoción. La emoción te lleva al pensamiento y el pensamiento te lleva a la emoción, como que es un círculo, ¿sí, no? Que uno te lleva al otro y el otro te lleva al otro. Se va generando, Ajá. el cuerpo va generando circuitos. Ándale, como un circuito. Entonces, eh, un pensamiento genera una emoción, pero esa emoción va a repercutir en el pensamiento, en los próximos pensamientos. Y Y esos eso es lo que a próximos veces te lleva. pensamientos pueden generar otros aspectos emocionales que van a repercutir en los próximos pensamientos. Pero ese pensamiento en sí va a repercutir también en el cuerpo. Mm, Y al saber que tenemos terminales nerviosas que se adaptan o que solamente responden a, a sistemas emocionales, esas emociones se van a estar comunicando con el cuerpo también, no solamente con el cerebro. ok. Esto es como, acá tengo una explicación, el mal de amores. ¿Se acuerdan de los males de amores de adolescencia? Sí. Ay, no me quiere, ay, que esto, ay, que lo otro, ay, no sé qué cosa. La respuesta física es apatía, desgano, falta de hambre. El pensamiento te empieza a decir, no, 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 no me puedo, esto no me puede pasar, no me puedo dejar llevar por esto. Esto es pasajero, esto es así, tengo que comer. Y vas y dejas de comer. Entonces, hay una emoción que está latente y hay una comunicación con el cerebro y el cerebro está largando otra información diciendo, ay, cortemos todo, reseteemos, vamos de vuelta. Pero esa información también está llegando al cuerpo, está repercutiendo en el cuerpo. Entonces el cuerpo responde no queriendo comer alimentos, fatigándose, transpirando, y no le está haciendo caso al cerebro, al pensamiento. Sí. Sí, es como cuando empiezas a terapearte, ¿no? Que sabes que hay algo ahí que no debes y le estás dando vueltas, que lo estás rumiando, ¿no? Bueno, la mente de mono, la mente rumiante, es una mente con eh, un alto tránsito emocional. Por Mm. eso cuesta tanto que la mente dispersa controla el cuerpo. Ahora se puede entender así. Cuesta tanto, ¿por qué? Porque esas emociones se están comunicando con el cuerpo también y tienen otro diálogo con el cuerpo. Güey, no le das caso al de arriba, haceme caso a mí, emputate para que el de arriba no se escuche, porque a mí no me está haciendo caso. Entonces ya no es un juego de decirle a una persona, a ver, te lo dije 30.000 veces y no lo entendés, estás bien pendejo.
El cuerpo está marcando otra cosa. Y ahí es donde queda claro que realmente cuerpo y mente no están separados, están unificados. Sí, ok. Y entonces ahí hay que hacerle caso a lo que te está diciendo el cuerpo. O sea, cuando sientes algún malestar o algo, que sabes que está ahí, pero como que, bueno, no sé, como si lo ignoraras o algo así, se me imagina. En realidad, lo que yo te diría es que lo que hay que hacer es hacer, en todo caso, si vamos a ignorar, es ignorar la emoción. Ah, la Que la emoción. mente se pueda comunicar con el cuerpo. Porque mientras le estemos prestando atención a la emoción se está comunicando con nosotros y con el cuerpo, pero nosotros solamente con la emoción y no con el cuerpo. Wow. Está loco, ¿no? Sí, 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 maestra. Solo para, así en cortito, ese líquido del que habló de que inflama, ¿podría ser la linfa? Sí, Sí, ok, y la linfa se ok, inflama. ok. Sí, sí, ok, Pero aparte hay otros líquidos. Tenemos líquidos ok. pulmonares, Ujú, eso ya es dentro del órgano. ok. Tenemos las secreciones que están dentro de los intestinos. Tenemos la bilis. Entonces, tenemos un montón de secreciones dentro del cuerpo que se van acumulando y empiezan a inflamar. Ok. Cuando detonó un órgano, van a empezar como escalera a detonar todo, como ficha de dominó. Eh, si bien para muchas de las disciplinas chinas el chi o la energía de esos órganos sigue existiendo, sigue estando y hay que poder manejar esa energía, eh, físicamente, en la parte física, si te extirparan un pulmón, te extirparan un pulmón. Por más de que en tu pensamiento sigas manejando el concepto energético, en la realidad concreta ese pulmón no va a seguir respirando, porque no está. Sí podemos mejorar nuestra condición fortaleciendo el otro pulmón, generando los espacios intrapulmonares entre nuestra caja torácica para poder generar un movimiento pulmonar. Pero eso no significa que nosotros estemos reconstituyendo el pulmón. Estamos hablando de cosas diferentes. El concepto energético en ese caso es que la fascia sigue manteniendo sus terminales. Mientras nosotros hagamos fuerza muscular para que este pulmón que tenía acá, que no lo tengo, no hunda la caja torácica y se siga manteniendo, y el otro pulmón haga la suficiente fuerza, las fascias, las terminales eléctricas van a seguir existiendo alrededor y van a seguir mandando información como si existiese ese pulmón. Ese es el campo de chi, ese es el chi del que nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos de chi, estamos hablando de energía. Y la fascia es la intercomunicación de todo el campo energético, eléctrico de nuestro cuerpo. Y tiene congruencia con las disciplinas. Lo que no tiene es la mística de la disciplina. Pero el suceso concreto es el mismo. Maestro, ahí también pudiera interactuar lo que llama lo que nos está diciendo del chi, de la fascia, pero también del chi del órgano, aunque ya no esté. Es que nosotros, a ver, la fascia Se sigue. recubre todo. Hay diferentes capas de fascia. Hay fascia en los órganos, hay fascia en los huesos, hay fascia en los cartílagos, hay fascia en los músculos. Todos esos niveles de fascia se interconectan. Entonces, si yo tenía la fascia de este pulmón, esta fascia se comunicaba con la otra fascia. La fascia no se va a perder, se perdió el pulmón. Y quizás se rompió parte de esa fascia, que es esa telita transparente. Cuando vemos en el pollo esa telita, así que nada bueno. Nosotros esas telitas las tenemos adentro también, eso es la fascia. Se va a romper al extirpar un pulmón, al arrancarlo, lo que sea. Pero se va a volver a generar porque existía.
Entonces, esa fascia que se generó se va a seguir comunicando con la otra fascia. Mientras este espacio no se hunda, no se rellene con, no sé, algodón, con lo que quiera, esa fascia va a seguir diciendo, bueno, acá hay espacio. Si esto tiene electricidad y yo tengo electricidad, cuando nos choquemos nos vamos a conectar y nos vamos a reconocer. Entonces para el cerebro el pulmón va a seguir estando. Esto es como la amputación. Si te amputan una pierna, el cerebro todavía entiende que porque hay movilidad en una parte de la pierna, ya es suficiente para que el cerebro entienda que hay movilidad en toda la pierna. Entonces te pica el talón que no tenés. Sí, Es eso. por eso mi pregunta de que aquí también, o sea, yo lo relacioné de esa forma, ¿no? De cuando amputan un miembro que hasta la misma persona siente que la tiene y que le duele, y que le duele. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una parte de ese miembro que todavía existe. Si te amputan un dedo, vos sentís que lo tenés en algún momento. Si te amputan una mano, vos sentís que la tenés en algún momento. Si te amputan el brazo completo desde el hombro, ya no lo sentís. Pero mientras tengas una parte de brazo, vas a sentir el brazo. Porque el cerebro genera el movimiento desde hombro y ya está moviendo el brazo. Manda la orden a que se mueva el codo, manda la orden a que se mueva la muñeca, manda la orden a que se muevan los dedos. Que no estén y que la orden no llegue a ningún lado, es otro pedo. Pero para el cerebro mandó la orden y si mandó la orden existe. Y ahí es donde empieza el proceso de reconstitución celular, en la creencia del cerebro de que esa parte existe. Si quieren hacemos, anótenlo, un apartado sobre reconstitución celular. La reconstitución celular aparece a partir de las 9 horas de ayuno. Es decir, está mal desayunar. El desayuno debe ser nuestra comida. En ¿Eso el es por medio, la autofagia? exactamente. Exactamente. La autofagia lo que hace es limpiar todas las células muertas y decantar todo el sistema endocrino. A partir de que decanta el sistema endocrino después de las 8 horas de trabajo de autofagia, comienza a regenerar células. La noche no cuenta, maestro. Sí, cuenta, pero mucha gente duerme 6 horas, 7 O horas. sea, lo comento porque yo mi última ingesta del día es entre 4 y 5 de la tarde. Ok. Sí, ¿Hasta? que es ¿Hasta qué hora? hasta el siguiente Digo, día, ¿hasta qué hora? pues no, después de las 9 de la mañana. Está muy bien. Vos debes estar generando un buen nivel de autofagia. A veces hasta un poquito más tarde, dependiendo de lo que me tarde haciendo mis actividades de la mañana, de diligencias, pero por lo general estamos hablando de 9 de la mañana. Eh, yo no entiendo cómo la gente se pone tan loca cuando no come. Ni yo. No lo entiendo porque no comer no significa que estás pasando hambre. Ese ya es un problema eh, emocional, el ponerme mal si no como. Eh, el cuerpo en realidad debe comer cuando tiene hambre, pero cuando tiene hambre de verdad. Cuando tiene hambre de verdad, el cuerpo no toma agua, quiere comer. Si vos tomás un vaso de agua, te tomás un café o te tomás unos mates y seguís adelante, no tenías hambre, porque no le incorporaste alimento al cuerpo.
Es así. Sí, ya me voy yendo, Tere, ya termino. Bueno, antes de que la maestra Tere me corte la transmisión, así que mañana tienen que saber ya su chanfa. Realmente cuando veamos parte a parte, sobre todo, lo más increíble está, no sé cómo explicar, es increíble que podamos sentarnos a meditar y que realmente se genere con demostración física movimiento del cuerpo. Más allá de que, ay, sí, respiré y se movió mi caja torácica, sí, estamos hablando de una obviedad. Viene un mosquito y me dice así, sí, estamos hablando de una obviedad. Pero que exista todo un movimiento interno y que se acelere ese movimiento y al mismo tiempo se abra la farmacia de nuestro cuerpo y empiecen a liberarse diferentes tipos de hormonas solamente por meditar. Más allá de que yo siempre digo que meditar genera la recuperación celular y todas esas cosas que ya lo sé, ya lo viví, lo he enseñado, pero a mí lo que me asombra es que exista toda una parte alopática que sí tiene las explicaciones, que sí existen profesionales de diferentes disciplinas, especialistas que intentan o que llevan adelante una maestría o un doctorado con respecto a PNI para poder tener una apreciación diferente de lo que ya saben que es así. Pero que cuando vos vas a un médico, te trate de tonto por estar diciendo eso, o de boludo, o dejate de hacer pendejadas, porque tomate esta pastilla. Eso es lo que me llama mucho la atención. Me llama la atención que desde el ambiente alópata sí existe una explicación detallada de cada una de las cosas y por qué suceden. Y me llama más la atención de que no se difunda. Porque en realidad lo que está enseñando la PNI, más allá de cómo son las estructuras y qué es lo que ocurre, está haciendo una demostración real y concreta de que en la mayoría de los casos no son necesarias medicaciones. Eso es lo que está demostrando la PNI. La interacción de diferentes disciplinas con casos puntuales, fundamentados en una sola cosa, que es el estrés del cuerpo, que es el síntoma o la sensación de fuga y escape, de miedo, temor y escape, que es lo único que daña al cuerpo. Bueno, los dejo pensando. Nos vemos mañana. Hola. Gracias, que descansen. Gracias, descansen. Hasta mañana.